justamente la zona de cambio rápido, ocurre en menos de 0,005 unidades de tiempo. Y acá la escala 1, 2, 3, 4 es una escala muy grande para poder apreciarlo. Enseguida vamos a profundizar más en esto para que quede bien claro. Pero miremos ahora de nuevo la ecuación diferencial ordinaria, la que tenemos acá abajo. La ecuación diferencial tiene tres términos. El segundo término representa la componente de cambio rápido. Esa es la componente que va a indicar la parte que no alcanzamos a apreciar en toda su magnitud en el gráfico. Mientras que el tercer término representa la componente de cambio lento. Como le decía esta mañana a sus compañeros, el año pasado yo trataba de explicarles cómo funcionaban estas dos componentes analizando los argumentos de esas funciones exponenciales y viendo qué pasaba cuando t tendía a cero, cuando t tendía a infinito, y me daba cuenta de que quizás por una cuestión de que están faltos de práctica, del tomar el límite y todas esas cosas, es como que se me perdían un poco. Entonces este año, para tratar de entender esto, he agregado acá en esta etapa, en esta parte teórica, digamos, porque no está en las diapositivas subidas al aula virtual, porque no tiene sentido si no hay una explicación al respecto, he agregado dos gráficas. Fíjense, he graficado los dos términos por separado. Aquí, en la gráfica de la izquierda, he graficado solo el término de cambio rápido, mientras que en la de la derecha, acá dejé el 3 y saqué el término de cambio lento. Y en la derecha dejé el término de cambio lento y saqué el término de cambio rápido. De manera tal de que se vea la gráfica del justamente evento de cambio rápido. Podemos ver que justamente ese cambio se produce en menos de media centésima de unidad de tiempo. Fíjense acá cambié la escala del eje de las abscisas. Entonces ahora es muy chiquitita la escala. Va de 0 a 0,005 y recién a 0,01. Por lo tanto, sí puedo percibir en esta escala de tiempo este evento de cambio rápido. Como yo les decía, el evento ocurre, está como desfasado porque falta la parte del evento de cambio lento. Pero se puede ver que acá ocurre, en este intervalo de tiempo, vamos a decir entre 0 y 0,05, ocurre ese cambio y luego la función sigue un ritmo creciente, muy gradual, que prácticamente es constante. Por otro lado, a la derecha, fíjense que al graficar la componente de cambio lento, eso se puede apreciar en que la función casi que es constante. Uno puede ver en esta escala de tiempo que hay un crecimiento gradual muy lento, por eso es componente de cambio lento. Entonces, ahí claramente se ve que en esta solución que yo había representado recién en un único gráfico, tenía dos partes. Esta parte de cambio rápido y esta parte de cambio lento. Ahora, cuando yo sume todo en una sola ecuación, y bueno, voy a tener esta gráfica, que era la que veíamos recién, y ahora en esta escala de tiempo sí se puede ver, fíjense, que entre 0 y 0,005 ocurre el evento de cambio rápido, ¿ven? Acá cambia, y a partir de 0,005 la función tiene un incremento muy gradual, muy lento, que hace que prácticamente se vea constante. Entonces, fíjense, a la izquierda de 0,005, lo que habíamos dicho, estaba esta parte de cambio rápido, y a la derecha se ve que predomina la componente de cambio lento. Eso es lo que recién dije cuando a partir de cierto valor, esta componente de cambio rápido prácticamente se anula, rápidamente, desaparece este término y solamente queda este término que es el que se aprecia en la segunda mitad del intervalo. Del intervalo, digamos que va de 0,005 en adelante. Entonces, uno puede pensar que todo el problema se puede resumir a tratar de determinar lo que ocurre en esta región,
porque lo que pasa de 0,005 en adelante presentaría como poca relevancia. Quizás ustedes se podrían preguntar qué tipo de problemas pueden presentar este modelo. Hay problemas que tienen este formato de solución, tienen esta estructura de solución y se pueden asociar a sistemas rígidos. El método ABC, tal vez ustedes lo habrán estudiado o conocido como ley 80-20 o regla de Pareto en alguna materia por ahí, y si no, creo que si no han tenido operativa o algo por el estilo, ya van a estudiar con detenimiento este concepto de la ley o regla de Pareto. Sigue justamente este esquema. Este método, el método del ABC, ABC porque es como que se separa todo esto en tres partes, A, B y C, por eso se le llama método también ABC, es un método que es muy interesante como una herramienta de análisis de inventario, que resulta sumamente útil para gente que trabaja en el sector de logística y transporte, por ejemplo, y que, entre otras cosas, se encargan de la organización y la gestión del stock de un almacén. Entonces, ahí tienen ejemplos de aplicación práctica en donde pueden ocurrir modelos matemáticos que siguen esta ley. Como les decía, si bien los fenómenos estos, los fenómenos transitorios que constituyen justamente esta etapa de cambio rápido en la solución, ocurre en una pequeña parte del intervalo de integración. Fíjense, ocurre antes de 0,05, después ya no lo veo más. Ese tiempo, el tiempo que va entre 0,005, podría determinar el tiempo de toda la solución, ya que una vez que el sistema se encuentre dominado por la componente de cambio lento, entraría como en régimen estacionario, y esta parte ya podría presentar muy poco interés. Para decirlo en pocas palabras, a nosotros los ingenieros nos interesan las cosas que cambian, nos interesan las cosas que se mueven. Aquellas cosas que mantienen un estado constante en el tiempo o que cambian muy, pero muy lentamente, como que no presentan demasiado interés. Porque imagínense que si hay algo que se mueve 1 milímetro cada 100 años, es muy fácil predecir a dónde va a estar dentro de 20 días o dónde va a estar dentro de 3 años, porque si se mueve 1 milímetro cada 100 años, yo te voy a decir ahí, en el mismo lugar. O sea, no es como muy interesante las cosas que varían poco. En cambio, aquellas cosas que varían muy rápido, algo que en pocos segundos cambia de posición o en pocos segundos cambia el estado de algo, entonces eso puede llegar a ser mucho más interesante en un problema de ingeniería. Por eso podemos decir que este problema, este tipo de problema, los problemas asociados a métodos rígidos, eh, estarían asociados al concepto de tratar de determinar el tamaño de paso más adecuado para justamente detectar este cambio rápido o esta componente de cambio rápido. Para entender cómo funciona esto, volvamos otra vez a la ecuación diferencial. Vamos a examinar de esta ecuación diferencial la parte homogénea. ¿Qué es la parte homogénea? Miren, recordemos que para tener una parte homogénea nosotros tenemos que pasar esto para el otro lado sumando, porque tenemos que despejar, poner a la izquierda la variable dependiente y sus derivadas y dejar del lado derecho todo lo que depende de la variable independiente o las constantes. Y esas las hacíamos cero. Si ustedes se acuerdan, cuando resolvían ecuaciones diferenciales de segundo orden, para resolverlas buscaban la homogénea asociada, es decir, se quedaban con I' o I segunda, I' e I, y todo lo que solamente dependía de X o era constante, lo pasaban a la derecha y eso lo igualaban a cero directamente. De esa forma ustedes obtenían la homogénea asociada y encontraban una solución para esa homogénea. Algo por el estilo nosotros podemos pensar aquí. Tenemos la ecuación diferencial y la queremos homogeneizar. Para homogeneizar esta ecuación diferencial, pasamos entonces -1000 por i al miembro de la izquierda, con lo cual voy a obtener
esta ecuación que está en color rojo aquí abajo. Vamos a tener el diferencial de I sobre el diferencial de T más 1000 por I. Y todo lo que me quedó a la derecha y todo lo que te quedó a la derecha depende de la variable independiente o es una constante. Por lo tanto, lo igualamos a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de 1000 por una constante arbitraria que le vamos a llamar A y la vamos a volver a despejar. Es decir, este 1000 le vamos a llamar A, lo volvemos a pasar para el otro lado sumando, y esta expresión es la expresión de la ecuación diferencial homogénea de la que tenemos a la izquierda. Eso se entiende como examinar la parte homogénea. Nos quedamos solamente con esta partecita y para hacerlo genérico, que no dependa del número que pongamos acá, le vamos a llamar a ese número 1000. Podría ser 2000, podría ser 500, podría ser 800, podría ser cualquier cosa. Bueno, le vamos a llamar A. Esta ecuación diferencial que hemos obtenido aquí es a variables separables y es muy fácil de resolver. Pasamos el diferencial de t para el otro lado multiplicando y el i dividiendo. Integramos ambos miembros y para una condición inicial, por ejemplo en particular, que para el tiempo inicial i de 0, porque nuestro método arranca, ¿se acuerdan? Arranca en el punto 0. La componente de cambio rápido arranca en el punto 0 y luego, a medida que va pasando el tiempo, domina la componente de cambio lento. Entonces, para el tiempo 0, le vamos a dar una condición inicial i sub 0, no importa, le vamos a decir que vale a algún valor i en el momento t igual a 0, y si tomamos esa condición inicial, podemos resolver entonces la ecuación diferencial y obtener una solución particular de esa ecuación diferencial, que es la que tenemos acá en la diapositiva. Esta ecuación diferencial se puede graficar, es la que podemos ver graficada a la izquierda, y vemos que justamente como esta solución es de exponente negativo, cuando t vale 0, justamente va a valer i sub 0, y a partir de ahí, a medida que va aumentando el tiempo, el valor de i va disminuyendo. O sea, los siguientes i tienen que ser cada vez más chicos que i sub 0. Pero esta es la solución a la parte homogénea de la ecuación diferencial. ¿Por qué queremos analizar o examinar la parte homogénea de la ecuación diferencial? Porque cuando tenemos una ecuación diferencial, si nosotros nos quedamos solamente con la parte homogénea, es más fácil de analizar que si analizamos la no homogénea. Y si la parte homogénea de la ecuación diferencial tiene una solución que es convergente y es estable, entonces nosotros podemos rápidamente suponer que la parte no homogénea también va a ser convergente y estable. Por lo tanto, analizar la convergencia y estabilidad de la parte homogénea, que como verán es más chiquita que la parte no homogénea, es mucho más fácil y más práctica. Así como nosotros resolvimos esta ecuación diferencial con un método analítico para obtener una solución particular con esta condición inicial, podríamos haber resuelto esto también con un método de Euler. Acá aplicaríamos un método de Euler para resolver esta ecuación diferencial. ¿Cómo? Acá tenemos el método de Euler, que ya es bien conocido por todos. Estas filminas las subí el día martes para aquellos que quieren imprimirla con tiempo, si lo hicieron, si alguno de ustedes la bajó y la imprimió. Acá tiene que cambiar esta letra que decía X por una T, simplemente para ser coherente con que la derivada de I es respecto de T. Entonces, solamente para establecer una coherencia con la variable independiente, pero no es que sea tampoco demasiado grave. Pero sabemos que esta f de t sub i y sub i es esta derivada. Fíjense, justamente esta derivada valuada en t sub i y sub i. Si nosotros valuamos esta derivada en t sub i y sub i, quiere decir que esta f termina siendo a por i sub i con un signo negativo. Pero fíjense que tenemos i sub i acá y tenemos i sub i acá, por lo tanto podemos sacarla factor común. Y al sacar factor común i sub i, nos queda factor de 1 menos a por h. Lo que quiero mostrarles es cómo analizar la convergencia, o mejor dicho, la estabilidad de este método de Euler.
Pero para entender cómo funciona esto, permítanme usar un cuadro superpuesto a esta diapositiva que lógicamente ustedes no lo tienen, pero que esto es un complemento que yo jamás les tomaría, pero que para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando, va a ser más que suficiente. Ahí estoy poniendo ese cuadro que dije yo que está superpuesto a esta diapositiva, y lo único que dejé de la diapositiva anterior es la fórmula despejada, habiendo resuelto esa ecuación diferencial homogénea con un método de Euler. Hasta ahí venimos bien. Pensemos qué significa esto. ¿Qué significa esto? Miren, si yo quiero calcular I sub n más 1, quiero calcular el valor para un determinado valor n más 1, voy a necesitar, según esta ecuación, el valor anterior, el I sub n, multiplicado por 1 menos A por H. Exactamente lo que tengo acá. Pero I sub n va a requerir de I sub n menos 1 multiplicado, según esta fórmula, por 1 menos A por H. Y así sucesivamente, al punto tal de que I sub 1 va a requerir del valor I sub 0, que era el valor conocido, multiplicado según esta fórmula por 1 menos A por H. Fíjense qué pasa si nosotros hacemos un reemplazo de atrás para adelante, o mejor dicho, desde acá, de atrás para adelante, digo porque este sería el punto inicial y este sería el punto final que yo quiero estimar. Por eso digo de atrás para adelante, pero digo, si yo digo que I sub n más 1 es I sub n, pero I sub n es I sub n menos 1 por esto. O sea que I sub n es I sub n menos 1 por 1 menos A por H multiplicado por 1 menos A por H. Por eso me queda eso al cuadrado. Ahora, si I sub n menos 1 lo reemplazo por I sub n menos 2, va a ser I sub n menos 2 por 1 menos A por H multiplicado por 1 menos A por H al cuadrado. Y así sucesivamente. Fíjense que voy a llegar al punto de tener I sub 0 multiplicado por 1 menos A por H y por las n veces que multiplique 1 menos A por H anterior. Por lo tanto, me queda 1 menos A por H a la n menos 1. Pero ¿se acuerdan? O sea, esto me dice que para estimar I sub n más 1 voy a necesitar del valor I sub 0 multiplicado por un factor. Pero ¿se acuerdan que cuando yo hice el dibujito, vuelvo acá otra vez, cuando hice el dibujito, dije de que los I sucesivos, a medida que aumenta el tiempo, tienen que ser más chicos que I sub 0. Si yo quiero que I sub n más 1 sea más chico que I sub 0, esto tiene que ser menor que 1. Esa es la condición de estabilidad. Si esto es más grande que 1 o igual a 1, no sirve. I sub n va a ser igual a I sub 0 o más grande, y quiere decir de que no es cierto. No estoy llegando a la solución que yo necesito. Para que esto converja, para que a medida que yo vaya aumentando el tiempo, el I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub n más 1 sea cada vez más chiquito, entonces 1 menos A por H tiene que ser menor que 1. Esa es la condición que nosotros vamos a establecer como condición de estabilidad. Decimos que 1 menos A por H en módulo, porque no me interesa el signo, sea menor que 1. Ahora bien, ustedes saben del cursillo de ingreso del secundario, saben levantar estos módulos. Tienen que poner menos 1 menor que 1 menos A por H menor que 1, empezar a despejar la inecuación que me queda, y se van a dar cuenta que H, que es un número que les va a quedar positivo, les va a quedar mayor que 0, a su vez tiene que ser menor que 2 sobre A. Este es el resultado de haber hecho los despejes que le acabo de mencionar. Eso quiere decir que para que el método de Euler sea estable, yo necesito que el paso sea menor a 2 sobre A. Y como A era 1000, entonces necesito que el paso sea menor a 0,002. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo quiero resolver esta ecuación diferencial que corresponde a un sistema rígido, ya lo definimos al sistema rígido. Si yo quiero resolver esta ecuación diferencial que corresponde a un modelo matemático, un sistema rígido, con un Euler, por ejemplo, y quiero usar un paso de 0,003,
no me va a andar, se va a romper, va a diverger. La solución se va a alejar de la solución verdadera, muchísimo. Se va a volver inestable. Pero si yo uso un paso H menor a 0,02, entonces yo puedo utilizar un Euler para resolver el problema que quiero resolver, que es esta ecuación diferencial de manera numérica y no analítica, y la solución que voy a obtener se va a acercar a la solución verdadera. ¿Cuánto más? Cuanto más chico sea el paso. Claro, pero siempre y cuando ya de arranque sea menor a 0,02. Ustedes podrían pensar, y de hecho Chapra lo menciona, y con razón, que se podría suponer que las rutinas esas adaptativas que nosotros hicimos de tamaño de paso la clase pasada, ofrecerían una solución al problema, porque uno dice, volviendo otra vez al gráfico de recién, a ver si lo puedo poner al gráfico de recién para que se note. ¿Ven? Acá está este gráfico de recién. Uno podría decir, bueno, pero si todo el problema está en que yo quiero ver la componente de cambio rápido y la de cambio lento no me importa, usemos un método Runge-Kutta adaptativo. Y bueno, Chapra dice, usted puede suponer que un método adaptativo Runge-Kutta podría andar bien para esto. Y Chapra inmediatamente dice, no, no anda, no sirve, ni se le ocurra. Y uno dice, ¿pero por qué? Si justamente me habían explicado que con un Runge-Kutta adaptativo, claro, pero el Runge-Kutta adaptativo detecta un cambio abrupto, un cambio brusco a lo largo de una trayectoria que ocurre por ahí en una función, pero no en el arranque. ¿Por qué? Porque para poder detectar este cambio, supónganse que yo uso un Runge-Kutta adaptativo con paso 1. Chao, listo, no lo vi, pasé de largo y no lo voy a encontrar nunca jamás en la vida hasta que termine el problema. Bueno, arrancá con un Runge-Kutta adaptativo de paso 0,5. Tampoco lo vi. Arrancá con un Runge-Kutta de 0,1, tampoco lo vi. Tenés que arrancar con un Runge-Kutta menor a 0,05 para verlo. Y encima, para que, si en vez de un Runge-Kutta cuarto orden, usas un Runge-Kutta de primer orden, que es un Euler, si estás usando un Euler, encima, para que no se te rompa el Euler y para que el Euler converja, tiene que ser menor a 0,02, si no, no va a andar y se va a romper. Entonces, no sirve esta historia de pensar en utilizar un Runge-Kutta adaptativo y tratar de ver que solo se arregle y detecte esta parte de cambio abrupto al inicio, la componente de cambio rápido, porque en la mayoría de los casos no la vamos a ver. Entonces uno dice, bueno, arranquemos con un Euler común y corriente, que no sea adaptativo, y que arranque con 0,00001. Bueno, sí, lo vas a ver, pero el problema es que cuando vos estés en la parte de cambio rápido, va a ser un bodrio leer todo esto con un paso tan chiquitito. Y como uno no sabe hasta dónde viene la componente de cambio rápido, porque esa es la otra, si yo supiera que la componente de cambio rápido va a ocurrir hasta 0,005, bueno, uno dice, hagamos una cosa, analicemos con un Euler con un paso chiquito de 0 a 0,05 y a partir de ahí lo hagamos cada uno. Sí, bueno, pero vos no sabés a dónde va, hasta dónde llega la componente de cambio rápido o dónde deja de ocurrir esa componente de cambio rápido, va a depender de la ecuación, va a depender de los valores, va a depender de muchas cosas. Entonces no resulta práctico tratar de determinar de antemano, ni chiquito ni grande, un paso para un Euler. Por varios problemas. Uno, dijimos, la cantidad de iteraciones que puedo hacer, y otra, porque si quiero evitar iteraciones y uso un paso demasiado grande, se me puede inestabilizar el método. Esa es la razón por la cual, de toda esta discusión que acabamos de hacer, llegamos a la necesidad de ampliar estos métodos que hemos estudiado hasta ahora. Porque los métodos que hemos estudiado hasta ahora, volvamos otra vez a donde estábamos, los métodos que nosotros hemos estudiado hasta ahora son métodos de Runge-Kutta explícitos. Euler y las mejoras del punto de Euler, punto medio y EUN, son explícitos. Y son métodos de un paso,
que, como vimos, si lo queremos hacer, barrer todo el recorrido con pasos muy, pero muy chiquititos, requerirían de muchísimas iteraciones. Entonces, vamos a tratar de definir otro tipo de métodos. Vamos a tratar este tipo de problemas, los métodos rígidos, con los métodos implícitos. Esto es lo que se recomienda. Y acá voy a hacer una salvedad muy importante también que lo comenté esta mañana. Dice, al tratar con sistemas o problemas rígidos, dice acá la Filmina, se recomienda utilizar métodos implícitos. Entonces, les cuento esto por lo siguiente. Llega el examen final, el teórico, y suelo preguntar, bueno, vamos a hablar un poquito de métodos rígidos. ¿Qué métodos utiliza para resolver métodos rígidos? Entonces la respuesta contundente es métodos implícitos. Y me miran como diciendo, ya está, aprobé. Entonces yo le digo, bueno, sí, pero ¿puedo usar métodos explícitos? No, porque son, y ahí está, no, no aprobaste. Porque el problema acá dice se recomienda, no dice que para tratar con sistemas o problemas rígidos solamente se tienen que usar métodos implícitos. Cuidado, se recomienda, dice. ¿Por qué se recomienda? Al final de esta diapositiva vamos a ver por qué justamente se recomienda. Esa es la respuesta a por qué lo recomienda. Pero la pregunta es, ¿usted puede utilizar métodos explícitos? La respuesta es sí, claro, puede usar métodos explícitos, siempre y cuando el paso que yo utilice sea menor a un paso que yo tengo que calcular para evitar que el método se vuelva inestable. Yo puedo utilizar un método explícito, siempre y cuando esté dentro del rango del margen de estabilidad del método. Claro, usted puede usar el método explícito que quiera, pero tiene que estar dentro del rango de estabilidad del método. De acuerdo, entonces analicemos un poquito más el concepto de métodos implícitos. La definición de método implícito se da ahí. Dice que los métodos implícitos consisten en soluciones en las que la incógnita aparece en ambos lados de la ecuación. Tranquilos, ya se lo voy a mostrar. Pero quédense con eso en la cabeza. Métodos implícitos, a diferencia de los explícitos, son métodos en donde la incógnita aparece a ambos lados de la ecuación. Esto tiene mucho que ver con funciones explícitas o funciones implícitas que estudiaron en análisis matemático. Veamos entonces para entender un poquito en qué consiste un método de Euler implícito. El método de Euler explícito lo conocemos, es el que hemos estudiado hasta ahora. Ese es explícito. ¿Cuál es la incógnita? I sub i más 1. ¿Dónde aparece? Solo del lado izquierdo y está completamente despejada. Es explícito. Ahora vamos a estudiar un método de Euler implícito. Entonces, para tener una forma implícita del método de Euler, lo que vamos a hacer es, en lugar de evaluar la derivada en x sub i, la vamos a evaluar en x sub i más 1, i sub i más 1. Para este caso particular, como la variable independiente es t por el tiempo, la vamos a evaluar en t sub i más 1, i sub i más 1. Esta es una pequeña modificación. Si alguien se imprimió la diapositiva antes decía derivada, pero bueno, esta mañana cuando yo les explicaba la derivada me pareció que no quedaba muy claro. Entonces, como nosotros ya a la derivada le hemos llamado f, entonces así queda mucho más claro, pero es lo mismo. Si dijeran derivada de i sub i más 1 respecto al tiempo, es lo mismo. Es lo mismo. Otra vez, ¿cómo consigo yo escribir un Euler implícito? Reemplazando la derivada no en t sub i sub i, reemplazándola en t sub i más 1 y sub i más 1. Por ejemplo, en nuestro ejercicio sería, miren, me voy a la diapositiva anterior. Esta es la ecuación diferencial, menos 1000 por i más 3000 menos 2000 por e a la menos t. Bueno, en vez de i voy a poner i sub i más 1 y en vez de t voy a poner t sub i más 1. Entonces es lo que dice ahí. En vez de i pongo i sub i más 1 y en vez de t pongo t sub i más 1. Reemplazo en la ecuación diferencial a las i por i sub i más 1 y a las t por t sub i más 1.
Eso es todo lo que yo tengo que hacer para obtener un Euler implícito. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora miren, quedó del lado izquierdo y del lado derecho la incógnita. La incógnita es I sub I más 1. Quedó del lado izquierdo y quedó del lado derecho, que es justamente lo que decía acá, que era la condición. La incógnita aparece en ambos lados de la ecuación cuando se refiere a un método implícito. Ahí está, la incógnita está acá y está acá. Si la incógnita está en ambos lados de la ecuación, ¿qué tengo que hacer? Despejarla. El despeje es muy sencillo. Distribuyo la h, perdón, paso este para el otro lado sumando, saco I sub I más 1 factor común y luego paso lo que me quedó dividiendo otra vez para la derecha. Si hacen eso, que es muy sencillo, por eso no he hecho el paso a paso acá, van a obtener esta fórmula. Esta fórmula no se parece a la fórmula de Euler, no, esta fórmula no es la del Euler explícito. La del Euler explícito tenía I sub I más toda la derivada evaluada en T sub I sub I por el paso. Esta fórmula, que es la del implícito, fíjense que ha cambiado. Multiplica arriba por el paso, pero también lo multiplica abajo y queda dividido por algo. Esta es la fórmula para esta ecuación de un Euler implícito. En realidad, esta es la fórmula para el Euler implícito. Despejando, yo digo que cada I sub I más 1 lo voy a obtener mediante esta ecuación, que es muy fácil de resolver porque tengo el valor anterior y tengo el tiempo siguiente. Es muy fácil porque le tengo que multiplicar al tiempo el paso y listo. Y el valor del paso también lo tengo, los coeficientes los tengo, o sea que puedo calcular y resolver sin ningún problema. Y ahora estamos en condiciones de entender la ventaja de por qué quiero usar este método en lugar del explícito y no porque me quiera complicar la vida. Y por qué, sobre todo, por qué se recomienda. ¿Por qué recomendamos este método? Bueno, ahora lo vamos a ver. Volvamos a analizar la estabilidad, pero ahora la estabilidad del implícito. ¿Qué hicimos recién para analizar la estabilidad del Euler explícito? Analizamos la parte homogénea de la ecuación diferencial. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a analizar la parte homogénea de la ecuación diferencial. Pero recién, cuando utilizamos un Euler implícito, explícito, reemplazamos la I por I sub I. La I la reemplazamos por I sub I. Al usar un método implícito, estamos reemplazando la I por I sub I más 1. O sea que esta I la vamos a reemplazar por I sub I más 1. Ese es el cambio con respecto a lo que hicimos recién. Pero ahora no puedo sacar I sub I factor común. Tengo que pasar esto para el otro lado sumando, esta parte pasa para el otro lado sumando, saco I sub I más 1 factor común y ahora pasa dividiendo para el otro lado 1 más A por H. Esa es la diferencia con recién. Recién sacamos factor común I sub I, por eso me quedó del lado derecho. Ahora sí, me queda del lado derecho, pero dividiendo, porque sacamos factor común I sub I más 1. Pero si nosotros hacemos el paso a paso que hicimos recién, de que el I sub I más 1 se consigue con el I sub I dividido esto, y el I sub I se consigue con el I sub I menos 1 dividido esto, y el I sub I menos 1 se consigue con el I sub I menos 2 dividido esto, y hago todos los reemplazos de atrás para adelante, como hicimos recién, me va a quedar que el I sub I más 1 que yo estoy buscando corresponde al I sub I, o en general el I sub n más 1, si quieren, va a responder al I sub 0, dividido 1 más A por H, todo esto elevado a la n más 1. Todo lo que está acá abajo elevado a la n más 1. O sea, me queda igual que recién, nada más que en el denominador. Pero claro, si me queda en el denominador, fíjense, ahora yo digo que el factor 1 más 1 sobre, perdón, 1 más A por H en módulo, porque no me interesa el signo, tiene que ser menor que 1 para que sea estable, porque se tiene que cumplir lo mismo. Los i son cada vez más chiquitos, lo vimos en la solución de la homogénea, los i tienen que ser más chiquitos. Entonces, para que se cumpla la condición de estabilidad, ese factor tiene que ser menor que 1. Pero fíjense, ¿cuándo va a ocurrir que esto sea menor que 1? Presten atención. H siempre es positivo, porque es un paso, es una distancia.
¿Está bien? Es un incremento. Entonces siempre es positivo. Pero h puede ser 0,000 algo, lo que sea. Y a propósito, lo definimos positivo. Por eso pusimos menos a por i. A pesar de que decía menos 1000, no cambiamos menos 1000 por a, sino que cambiamos el 1000 por a y dejamos el signo afuera. A es positivo también. Entonces un número positivo por otro número positivo, no importa qué tan chiquito o grande que sea, siempre es mayor que 1. Sumado a 1, me va a dar mayor que 1. Perdón, siempre es mayor que 0. Sumado a 1, me va a dar mayor que 1. 0,08 si quieren, 0,0003, no sé. Pero siempre esto me va a dar positivo. Sumado a 1, me va a dar un número mayor que 1. Y 1 dividido un número mayor que 1, siempre me da menor que 1. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que al plantear Euler de manera implícita, no importa el tamaño del paso. Ahora no estoy restringido a que no vaya a ser cosa que me pase un poquito y en vez de calcular con 0,002, calcule con 0,01 y se me rompa el método. El método implícito no se rompe. Es fabuloso. El método implícito es incondicionalmente estable. Incondicionalmente estable. ¿Qué quiere decir incondicionalmente estable? Y que no hay condición que yo tenga que plantear para el paso para que se produzca esa estabilidad. El de Euler explícito es condicionalmente estable, porque para el Euler explícito tenía que ser h menor a 2 sobre a. Eso tenía que ser para el explícito. Acá hay una condición, o sea, h, el paso, está condicionada. Por eso es que la estabilidad de un método explícito es condicional, está condicionada a un tamaño de paso. En cambio, la estabilidad de un método implícito es incondicional, siempre es estable. No importa el tamaño del paso, siempre va a ser estable, porque la manera en que nosotros definimos el método implícito, al tomar el Euler valuado en vez de t sub i sub i, valuarlo en t sub i más 1 y i sub i más 1, tener la incógnita del lado derecho y del lado izquierdo y luego despejarla, hemos llegado a la misma conclusión que en el caso anterior, que la estabilidad se tenía que cumplir para un factor menor que 1 y ese factor, afortunadamente, nunca puede ser mayor que 1. Entonces, no importa el tamaño del paso, el método es estable. Consecuencia de eso, el método es incondicionalmente estable. ¿Se entiende? Para que quede claro, cuando yo en un examen les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir que los métodos implícitos sean incondicionalmente estables? Una respuesta correcta sería, y que no depende del tamaño del paso. No importa el tamaño de paso que usted use, el método no se desestabiliza. En cambio, el método de Euler explícito, por ejemplo, o cualquier método de Runge-Kutta explícito, tiene una condición. Esta es la condición para Euler, no para cualquier método. Esta es para Euler y para este problema en particular. Por eso digo, cuidado ahí. Ya vamos a analizar esas cosas después en el práctico. Pero en general, uno puede decir que los métodos explícitos dependen del tamaño de paso para ser estables. En cambio, los métodos implícitos no. De ahí que sean incondicionalmente estables. Bárbaro. Entonces ahora yo pregunto, ¿y por qué recomienda utilizar métodos implícitos al tratar con problemas rígidos? Recomiendo porque si bien es cierto que se pueden utilizar métodos explícitos, como tengo que acotar el paso H para que no se desestabilice, el método implícito tiene la ventaja de ser incondicionalmente estable, que sin importar, no necesito estar pensando cuál es el tamaño de paso que yo le voy a dar, le doy el tamaño de paso que a mí me gusta, que me sea suficiente para describir el problema, que yo quiera, sin importarme si ese tamaño de paso justo es uno que no debería haber aplicado en un método explícito. En el método implícito, como no importa el tamaño de paso, entonces puedo describir la componente de cambio rápido con la precisión que yo quiero. Si yo quiero un punto, 2 puntos, 100 puntos, la cantidad de puntos que yo quiero en la parte componente de cambio rápido, ajusto el paso
a como a mí me guste, sin importarme si ese ajuste que yo tomé del paso y casualmente no hace o no permite que el método sea estable. Fantástico. La siguiente diapositiva, que es la que ustedes tienen ahí, la vamos a ver en un Excel. La vamos a ver en un Excel. Entonces les voy a mostrar el Excel acá. No se preocupen porque esto lo vamos a ver en el práctico, también la clase que viene, con un problema, lo vamos a poner a trabajar, les voy a ayudar a ustedes, ustedes van a trabajar también. Vamos a hacer el práctico la clase que viene enfocándonos a la aplicación. Yo necesito acá que lo entiendan. No les voy a subir este Excel porque quiero que lo construyan la clase que viene. Quiero que en todo caso lo vayamos construyendo juntos, que vayamos aprendiendo cómo se hace juntos. Entonces, si se lo subo, es al vicio. Entonces, tiene fin didáctico. Ustedes dirán, pero yo soy piola, lo voy copiando. Está bien, eso no hay problema, ustedes están tomando apuntes, no hay ningún problema. Pero a mí me gustaría que lo pudiésemos construir juntos la clase que viene. ¿Qué hice en este Excel? En este Excel me copié la solución, esto es lo que está en la filmina, me copié la solución analítica, me copié el Euler explícito, fíjense, que es la ecuación diferencial valuada en T sub I y sub I, y me copié el Euler implícito, que es el mismo Euler que recién, valuando la ecuación en T sub I más 1 y sub I más 1. Quizás ustedes se pregunten, ¿y cómo haría un Euler un Eun implícito, un punto medio implícito, un Runge-Kutta implícito? Igual, escriben su Eun, su punto medio, su Euler, su Runge-Kutta, valuando a la ecuación diferencial en T sub I más 1 y sub I más 1, y van a tener que despejar de las fórmulas que les queden la incógnita. Como acá no está despejada en la filmina anterior. Acá. Así, una vez que yo escribí la fórmula, despejo y subí más 1 con esta fórmula. Volvamos al Excel. Bueno, fíjense que yo dije, para este ejercicio particular, el H, para que sea estable, en el caso de un explícito, tiene que ser menor a 0,002. Entonces voy a experimentar, voy a ver qué pasa si tomo un paso menor a 0,02, ahí está, y qué pasa si tomo un paso mayor a 0,02. A ver qué pasa. En ambos casos, como el paso 0,05, y obviamente se ve aquí que es diferente a lo que yo estoy viendo acá, porque los pasos son diferentes, entonces las filas son diferentes en las dos tablas, en ambos casos yo agregué una columna que es el cálculo de la exacta. La exacta es tan simple como usar la fórmula analítica, fíjense ahí, dice 0,998, que es lo que dice ahí, por la exponencial de menos 1000 por t, etcétera, etcétera. Entonces es muy fácil porque lo que estoy usando es este t y ya está. Entonces acá he escrito el valor que estoy considerando verdadero. Ahí he escrito el valor que estoy considerando verdadero. En todos los casos, la condición inicial es que en el tiempo cero, por ejemplo, a propósito, he dicho que la posición es cero. Es como en el grafiquito que veíamos recién, que todo arrancaba desde el cero. Entonces vamos a suponer de que el grafiquito de recién era así, una cosa así. Entonces, en el tiempo cero, la posición inicial es igual a cero. Entonces, esa es la condición inicial. No estamos analizando la homogénea, sino ahora estoy mirando realmente la ecuación que yo quiero resolver. Entonces, vamos a ver la columna del explícito. Vamos a ver la columna del explícito. ¿Cómo escribo el explícito? Como siempre. Fíjense, les voy a poner acá. Dice que yo tengo que para calcular el siguiente I necesito el I anterior, el F8, más esta ecuación diferencial valuada en el I anterior y el T anterior, ahí está, por el paso. El paso es el que tengo acá, el paso 0,05. Ese es el Euler. Listo, y eso me da 50. Y el siguiente hago lo mismo. El valor anterior más la ecuación diferencial valuada en el T anterior y el I anterior por el paso.
Y así sucesivamente voy calculando todos los Euler. Pero quiero que miren acá esta columna. El primer Euler me dio 50, el segundo me dio menos 2.395, el tercero me dio 117.420. Esto se hace monstruosamente grande cada vez. De hecho, fíjense que la iteración número 8, la octava iteración, me da por arriba de los 1.000 millones negativos, por arriba de los 1.000 millones negativos. O sea que con un paso tan chiquitito como 0,05, el Euler explícito se rompió, diverge, no converge a la solución verdadera. Miren la solución verdadera, nada que ver la solución del Euler explícito. ¿Pero por qué? ¿Está mal aplicada la fórmula? No, no está mal aplicada la fórmula, está perfectamente bien aplicada. El problema es que el paso que estás utilizando es un paso mayor al paso que dice que deberías usar, porque si no tu Euler se va a romper. Ahí lo ven claramente, se rompió. Efectivamente, por usar un paso 0,05 se rompió. Aún si hubiese usado un 0,03, que hubiese estado dentro del rango en donde ocurría el cambio rápido, o sea, lo hubiese podido ver con 0,0003 al cambio rápido, aún con 0,003, esto se hubiese roto, porque tiene que ser menor a 0,002. Fíjense que el Euler explícito, en la tabla de la derecha, que se obtiene igual que este, o sea, fíjense, el primer caso nomás, el I anterior más la ecuación diferencial evaluada en el T y el I anterior por el paso. Fíjense que así se calculó todo y miren cómo tiende esto a converger a la solución verdadera. Miren, la solución verdadera es 1,014 si quieren redondeado, y este es 1,014. Es buenísimo. O sea, el Euler está en 3 decimales prácticamente igual a la solución verdadera en 3 decimales. En más decimales ya hay diferencia, pero en 3 decimales son exactamente igual. Acá no se rompió el explícito. Claro, no se rompió, ¿por qué? Porque estoy usando un paso más chico que el paso límite, el cual decía que cuidado, si superas ese valor se te va a romper. Bueno, no, me cuido, no lo supero, entonces está bien. Uno dice, bueno, entonces el problema está ahí, en determinar, bueno, muchas veces no es fácil determinar este valor, tampoco es, como quien dice, interesante tener que, si este valor te da 0,000001, estar obligado a hacer pasos más chicos todavía que eso para que tu Euler explícito funcione. O sea, encima tenés que usar pasos más chicos para que tu explícito funcione. Por eso no es recomendable. No es recomendable. Veamos el implícito. ¿Cómo hacemos para calcular el implícito? Se calcula con la fórmula. ¿Qué fórmula? Y la fórmula esta que despejé acá. El I siguiente va a ser el I anterior más 300 por H menos, perdón, 3000 por H menos 2000 por H por E a la menos el tiempo siguiente sobre 1 más 1000 por H. Bueno, eso es lo que dice acá, miren. El valor del I anterior, ese es L8, más 3000 por el tiempo, menos 2000 por el tiempo, por la exponencia, no, por el paso, perdón, por H, eso es el paso, por la exponencial del tiempo C sub 9, el tiempo siguiente, porque estoy queriendo calcular el valor siguiente, dividido 1 más 1000. Ah, esta es la fórmula que despejé. Sí, es la fórmula que despejé, o sea, es eso. No tiene ningún truco esto. Es la fórmula que despejaste. ¿Y qué tan difícil es eso? Nada. Escribís un Euler, pero lo escribís implícito, despejás la fórmula, ya tenés la fórmula y podés rellenar con la fórmula los diferentes valores de esta tabla. Y hice lo mismo. Con esta tabla hice lo mismo. Entonces fíjense que acá he obtenido para el Euler implícito valores, a pesar de estar usando un paso que está por encima del paso en el que el explícito se rompe, he obtenido valores con el implícito que se mantienen cercanos a los valores verdaderos hasta el punto de que indica claramente que el método es estable, contrario al explícito que se desestabilizó. Y bueno, lo mismo también es estable, lógicamente,
el implícito para valores de paso 0,001, por ejemplo. Lo que estamos diciendo es que es estable sin importar el paso. En cambio, el explícito no. El explícito es estable acá, pero acá es inestable, porque al explícito sí le importa el paso. Bueno, yo creo que con esto, que vuelvo a repetir, la clase que viene vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo comprendan perfectamente bien, sepan cómo se calcula, porque es muy interesante este tipo de cosas. Creo que con esto queda ya absolutamente entendido el concepto de por qué para sistemas rígidos conviene utilizar métodos implícitos. Resumen. Eh, Sistemas rígidos. ¿Qué es un sistema rígido? Un sistema rígido es un sistema que tiene componentes de cambio rápido y componentes de cambio lento. Generalmente las componentes de cambio rápido son esporádicas, actúan en cortos intervalos de tiempo y luego tienden a desaparecer y la única componente que domina el problema es la componente de cambio lento. Ajá. ¿Y qué hace usted para tratar de describir ese modelo? Bueno, es recomendable usar métodos implícitos. Ah, ¿no puede usar métodos explícitos? Sí, sí, puede usar métodos explícitos. Lo que pasa es que los métodos explícitos suelen ser inestables si se supera un cierto valor de paso. Es decir, hay un valor determinado que yo no puedo superar, yo tengo que hacer iteraciones con pasos menores a un cierto valor para que el método se mantenga estable. Con lo cual estoy obligado a tener que iterar con pasos que sean más chicos que ese valor y no puedo cambiar el paso, no puedo adaptarlo, no puedo hacer nada, porque si no el método se me desestabiliza. Si uso un run ejecuta adaptativo y el run ejecuta se quiere adaptar, cuando aumente el paso se va a desestabilizar y se rompe. Entonces no conviene usar un adaptativo. Ahí tengo que usar un método explícito con mucho cuidado de no exceder cierto valor de paso, o mejor, un método implícito. ¿Por qué mejor un método implícito? Porque los métodos implícitos son incondicionalmente estables. No les importa el tamaño del paso para que el método sea estable. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es un método implícito? El método implícito es un método en el cual la incógnita aparece tanto a la izquierda como a la derecha de la ecuación. O sea, al mismo Euler, que antes era explícito porque la incógnita solo la tenía a la izquierda, ahora aparece a la derecha porque he reemplazado la ecuación diferencial por los valores no x sub i sub i, la he reemplazado por los valores x sub i más 1 y sub i más 1. Perfecto. ¿Qué más te puedo preguntar de esto? De hecho, si dije, vamos a hablar un poquito de método rígido y me dijiste lo que te acabo de decir, directamente yo te digo, listo, no hablemos más nada. Si me explicas esto de esta forma, cualquier otra cosa que se me ocurra preguntarte es lo que yo me imagino y creo y pienso, porque fuiste tan claro en lo que me dijiste, ¿para qué vamos a seguir indagando? Listo, ya está aprobado, pasemos a otra cosa. ¿Estamos? Entonces, con esto también quiero decir lo mismo que dije esta mañana. Si ustedes se me aprenden definiciones de memoria y me escriben definiciones de memoria y no me las pueden explicar, o me dicen la definición de memoria y no me la pueden explicar, no me digan, no me pregunten, no me pidan al menos medio punto por la definición. No me digan, pero yo le escribí la definición. Sí, pero no me la podés explicar. Ojo, yo no pongo nota por memoria. O sea, yo no estoy evaluando, si ustedes son muy memoriosos, los felicito. Pero yo no califico la memoria de ustedes. A mí no me interesa qué tan memoriosos son. Lo que me interesa es que me puedan explicar las cosas. Eso es lo que yo evalúo. Lo que yo califico es que hayas entendido la materia, que sepas de qué estás hablando, que sepas para qué se aplica el método, por qué un método es mejor que otro, cuándo aplicarías un método u otro. Ese es el tipo de cosas que yo evalúo. Definiciones de memoria, si no me las podés explicar, no sirven. Solamente sirven si me las podés explicar. Claro, si las sabés explicar, te sabés la definición de memoria. Entonces es como muy simple. O sea, no es como doble implicancia. Esto es así de simple. Así que tengan en cuenta eso. No se me presenten a rendir habiendo aprendido las filminas de memoria,
porque no va a andar. Aquellos que me conocen y que ya han pasado por alguna materia que yo he tomado oral y ese tipo de cosas, ya saben que no, esa cuestión de me aprendí de memoria un teorema y no sé para qué miércoles se usa, estamos mal. Prefiero que te equivoques en la memoria de que no te acuerdes de una cosa, yo te digo, y prima, te digo yo, ah, sí, prima, y seguís vos para adelante, y en la parte, y dividido por h, te digo, ah, sí, dividido por h, y vos vas hablando, pero me lo explicás, prefiero eso a que me desarrolles algo de memoria. De memoria y no me lo sabes explicar, no, no vamos por ahí. Por eso hice este resumen para que ustedes vean que en realidad no es mucho lo que uno tiene que saber de un tema para poder explicarlo correctamente. Vamos entonces a otro tema, el último tema que vamos a ver hoy. Volvamos a las diapositivas. Vamos a ver métodos de pasos múltiples. Hasta ahora, los métodos que nosotros hemos estudiado, tanto los métodos de Euler y sus mejoras, E1 y punto medio, y los métodos de Runge-Kutta, son métodos de un paso. Incluso los implícitos que acabamos de estudiar, son métodos de un paso. En métodos de un paso, nosotros siempre utilizamos información del punto, por ejemplo, x sub i, y sub i, para predecir el valor i sub i más 1 de la función solución en el punto x sub i más 1. Es decir, queremos predecir o estimar el valor siguiente a partir del valor que acabamos de calcular, o dicho de otra forma, el valor anterior. Eso quiere decir método de un paso. Paso a paso, nosotros calculamos un valor y con ese valor, entonces tratamos de predecir el siguiente. ¿Ya está? Ahora lo estimamos. Consideramos que esa estimación es buena, entonces tratamos de estimar el siguiente. Eso significa métodos de un paso. Los métodos de un paso son muy buenos, ya hemos visto recién ejemplos, son muy sencillos de implementar, son muy fáciles de programar, etcétera, etcétera. Pero aparece como una alternativa esta cuestión de los métodos multipasos o pasos múltiples, que es lo mismo. Son métodos alternativos que van a hacer uso de la información de puntos anteriores, no de la anterior solamente, sino de muchos anteriores. Es como que los métodos multipasos guardaran registro del cálculo de todos o registro de todos los cálculos anteriores y trataran con ese registro de los cálculos anteriores empezar a usar esa información para tratar de ver si en una de esas con eso pueden lograr una mejora o una mejor estimación o una mejor predicción. Miren, en este gráfico que les muestro acá, voy a tratar de explicarles primero de una manera intuitiva cómo funcionaría el método. Este es el valor x sub i, este es el valor. Voy a pintarlo con color rojo. Este es el valor supuestamente conocido. Este es el valor x sub i, que tiene su valor, por supuesto, que no voy a tirar hasta allá para no hacer chanchada, y sub i. Entonces, acá tengo x sub i y sub i. Ese es el valor conocido. La función azul, la que está atrás, se supone que es la solución que yo estoy buscando, pero que yo desconozco. Esa función azul o celestita de atrás la he graficado con fines didácticos, pero se supone que no la conozco. Si yo la pudiera graficar es porque tengo la solución analítica y no sé para qué estoy haciendo un método numérico. Entonces se supone que no la conozco. Entonces, si yo quiero estimar el valor en la posición x sub i más 1, si yo quiero estimar este valor, el valor verdadero es este. Fíjense, este que está acá, este que estoy como marcando más fuerte, ese sería el valor verdadero. Entonces, una forma de estimarlo es tirando una tangente a la gráfica, o sea, usando Euler, por ejemplo. Pero si yo no tengo la gráfica de esta función y tengo una derivada, y en este punto la derivada por ahí es media extraña porque estoy justo en un cambio abrupto, podría pasar cualquier cosa. Por ejemplo, podría pasar que la derivada me diera con esta pendiente. O podría pasar que la derivada me diera con esta otra pendiente. O podría pasar que la derivada me diera con esta pendiente. Entonces yo podría estimar este punto, podría estimar este punto, podría estimar este punto. Cualquiera de los tres puntos estimados depende de cómo me dé la derivada y podría ser un valor probable. Como no conozco la función, yo tengo que creer
que el valor que estimé con la derivada, supongamos que haya sido este, que es el más feito, supongamos que haya sido ese, yo tengo que creer que ese valor es bueno. Lo tengo que tomar como bueno y sigo para adelante con el Euler tratando de estimar los valores que sigue, pero claramente no es bueno, es bastante, bastante malo, bastante malo. Claro, me doy cuenta porque estoy viendo el gráfico, porque estoy viendo el gráfico. Pero eso es lo que pasa con un método de un paso. Ahora miren, voy a borrar un poquito estas derivadas que hice acá para que quede claro. Si yo quiero en realidad hacer una estimación, pero yo veo que estos puntos anteriores ya los he calculado o los conozco, ya los he calculado o los conozco. Entonces esos puntos verdaderos también los conozco, o los he calculado, o me los dieron, o lo que sea. Entonces yo sé que basado en este esquema, esta sería una buena aproximación como recta tangente a este punto. De hecho, como yo lo tengo al punto visto, yo podría pensar que esta también es mejor y todavía más buena. Cuando veo este punto y veo este otro punto, yo veo que esta es una muy buena aproximación para ese punto, o que más o menos tiene esta forma. Como verán, las rectas tangentes que he tirado intuitivamente me dan una idea de que la curva tiene esta curvatura. La curva, la función, tiene una curvatura más o menos de ese tipo. Porque lo estoy viendo porque acuérdense que yo puedo hacer lo que se llaman rectas tangentes envolventes, como vimos en análisis matemático 2. Bueno, con rectas tangentes envolventes yo podría más o menos dibujar la curva. Entonces, con el conocimiento de estos puntos, yo me daría cuenta que la curva tiene esta forma. La probabilidad de que el siguiente punto esté por esta zona, mirando esta curva, ¿no? Mirando esta curva, esté por esta zona, mirando la curva azul. La posibilidad que el siguiente punto esté por esta zona es mucho mayor a que el punto esté por acá arriba o que esté por acá arriba. Pero ¿cómo sé ahora que voy a borrar la de arriba para que no se confunda? Voy a borrar eso. ¿Cómo sé yo que ahora el punto debe estar por esta zona? Y yo lo sé por cómo vienen las curvas moviéndose. O sea, es muy poco probable que justo el X sub y esté en un borde espantoso en donde la recta salga para cualquier lado. Lo más probable es encontrarme el valor de la función, porque en general en la naturaleza la mayoría de las funciones son suaves. Entonces lo más probable es encontrarme la solución, el valor de la función, dentro de este circulito que tengo acá. Eso es lo que me da la idea de que con información de puntos anteriores, puedo construir más o menos mentalmente, matemáticamente, una idea de a dónde debería apuntar para buscar más probablemente la solución más cercana al valor verdadero. ¿Sí? Entonces, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Quiero hacerle una aclaración también al respecto. De esto no hay práctico. Porque ahora, cuando vayamos a hacer la observación, ustedes van a entender que la implementación de un método multipaso es engorrosa, sobre todo en papel. Entonces, yo no necesito de esto más que ustedes entiendan cuál es el concepto multipaso, cuál es la idea de qué quiere decir que tomando en cuenta la información de puntos anteriores puedo estimar más o menos para dónde apuntar y encontrar la estimación siguiente que será la más cercana al valor verdadero, y tener una idea de más o menos qué es lo que hace un método multipaso. Pero no necesito que se aprendan una fórmula de método multipaso de ninguna manera, y menos que sean capaces de aplicarla. Por eso de esto no hay práctico, solo hay teoría. ¿Está bien? Solo hay teoría. Dicho eso, vamos a la siguiente diapositiva para que se entienda cuál es la ventaja del método multipaso. Nosotros recordemos que el método de Eun usa un Euler como predictor, cuyo error de truncamiento local, recuerden que tirábamos la derivada de segundo orden para arriba, la tirábamos, el error de truncamiento local era de orden h cuadrado. Es el error de truncamiento del predictor, porque el predictor estaba hecho con un Euler. Acá lo tenemos. El corrector de Eun tiene dos derivadas.
la derivada al inicio y la derivada al final del intervalo. Ya habíamos visto en su momento que esto era como medio equivalente al haber incorporado un término más de la serie de Taylor. ¿Se acuerdan? Sin tener que calcular una derivada segunda, incorporando un término más de la serie de Taylor, era como que hacíamos una trampita volviendo a calcular una derivada primera y tomando un promedio entre las dos derivadas. Pero eso, como era equivalente a haber agregado una derivada segunda, el error de truncamiento local es de orden 3. La maldición de este método viene dada por, lógicamente, el problema del predictor. ¿Por qué? Porque el corrector tiene un orden mejor que el predictor. El predictor es el que introduce basura. Es el predictor el feíto. El predictor es como el que predice mal. ¿Por qué? Porque estoy usando un Euler para predecir. Entonces, como que Euler siempre es el más feíto de todos los métodos, entonces usar un Euler para predecir es como decir, sí, pero la predicción de un Euler es como medio, no está muy bueno predecir con un Euler. Y te dice, no hay otra, no hay otra, tengo que predecir con un Euler. Sí, yo sé, por eso es que desgraciadamente culpa del predictor y algunas veces el método no es tan bueno, porque el predictor tiene un error feo. ¿No habrá una forma, me pongo a hablar si pudiera con Eun, y le digo, ¿no habrá una forma de que podamos mejorar un poco la predicción? ¿Qué pasaría si pudiera mejorar la predicción y pudiera elevar el error de truncamiento de la predicción? ¿Te gustaría que el error de truncamiento de la predicción fuese H3? Y me encantaría, dice Eun, porque si yo pudiera elevar el error de la predicción a H3, entonces como este ya es H3, mi método sería mucho mejor, más preciso, lógico, porque entonces tengo mejor orden de truncamiento local. Eun me dice, me encantaría. ¿Cómo harías eso? Bueno, con método multipaso, le digo yo. Por supuesto que, claro, yo ya leí Chapra hace muchos años de esto y qué sé yo, estamos haciendo una historia. Entonces le digo con método multipaso. ¿Cómo? Mirá, le digo, en realidad, en vez de predecir con un Euler basado en el punto en el que vos estás parado, predecí usando información de un punto anterior. En vez de darte x sub i, y sub i solamente, te voy a dar x sub i, y sub i, y además te voy a dar x sub i menos 1 e y sub i menos 1. Te voy a dar información de un punto anterior. Entonces, con la información del punto anterior, en vez de arrancar ahí, vos vas a estar a 2h de distancia del valor que vos querés predecir. ¿Cómo? Sí, mirá, le digo yo. Vos tenés x sub i. Obviamente para este x sub i existe un y sub i que le corresponde. Vos querés predecir el y sub i más 1, el que está en x sub i más 1. Vos querés predecir a esta altura, que está a una distancia h. Pero lo que yo te digo, en vez de predecirlo con x sub i, predecilo con un x sub i menos 1. Predecilo con un punto anterior, que va a estar a una distancia 2h de x sub i más 1. Es como si vos quisieras predecir, parado acá, este valor pasando por un punto intermedio que se llama x sub i. Y yo le digo, es como si estuvieras haciendo trampa. Y es como si estuvieras haciendo una especie de punto medio adentro de un EUN. Porque estuvieras pasando por un punto intermedio para predecir mejor. Ah, claro, al aumentarse en 2 el intervalo, h más h, eso es 2h, y al tener una distancia el doble del intervalo, esto se convierte, claro, ahora entiendo, este es el valor anterior, o sea, vas a usar información del punto anterior y vas a aumentar al doble del paso, por lo tanto, el error de truncamiento local se te va a hacer H3 en el predictor. Exactamente. Esa es una forma artificial y bastante, una trampa algebraicamente exacta, o sea, algebraicamente correcta, de aumentar el error de truncamiento local del predictor de Euler. Pero el problema que tenemos acá es que todo se paga en esta vida. Todo se paga en esta vida. Acá tenemos un grave problema. El problema es que ahora tu método, tu famoso método de EUN, ya no es un método de autoinicio. ¿Cómo? Me dice EUN. Claro,
Ahora, lamentablemente, tu método no arranca solo. Antes, vos me ponías yo te programaba un EUN, que era tu método, el método que vos me habías enseñado. Lo programaba en una computadora, le daba un valor inicial y la computadora arrancaba y me daba el resultado. O sea, se autoiniciaba. A partir de un valor inicial, arrancaba solo el método. En cambio, el método de multipaso requiere que yo le dé el valor inicial y otro valor anterior. Ya no arranca solo, le tengo que dar conocimiento de un valor anterior, o si yo solamente conozco un valor inicial, el método tiene que aproximar un valor anterior con el valor que yo le di y usar ese como valor anterior para que entonces a partir de ahí pueda iniciarse. Por eso se dice que no es un método de autoinicio. Ahora lo vamos a ver en un Excel, pero antes les voy a presentar por qué esto parece tan complicado y no quiero que se lo estudien. Este sería la reescritura del método del señor Eun como multipaso. ¿Cómo es esto? Sí, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. La predicción, esta es la predicción común y silvestre que nosotros conocemos, I sub i más 1 supra 0. La predicción la vas a hacer con un valor I sub i menos 1 y un valor I sub i. Dijimos que I sub i menos 1 es anterior, un conocimiento, un punto anterior del anterior. O sea, el I sub i más 1 lo vas a estimar con el conocimiento del punto anterior a I sub i más 1 y el anterior del anterior, I sub i menos 1. Eso dijimos que era el truco por el cual se aumentaba en 2 el paso. De acuerdo. Pero ¿qué son esos supraíndices? Esos supraíndices son que están indicando que vos vas a usar el mejor valor corregido de una serie de varias correcciones que vos vas a ir haciendo. A ver, explícame de nuevo cómo es eso. Y, ¿vos te acordás cómo es tu corrector? Sí, para corregir yo uso el valor al principio del intervalo más el valor al final del intervalo, el valor de la pendiente, dividido 2 por el paso más el valor anterior. Bueno, pero lo que yo te digo es que eso en realidad te va a servir para corregir este predictor. Y esa corrección la vas a usar como un nuevo predictor que vas a volver a corregir. Y eso vas a usar como un nuevo predictor que vas a volver a corregir. Y así vas a corregir, vas a mejorar tu predictor. ¿Por qué? Porque como vas a estar usando información de valores anteriores, vas a estar como tanteando mejor, corrección tras corrección, hacia dónde debería ir tu pendiente para que obtengas valores más lindos, más bonitos. Entonces, me va a hacer la pregunta final. ¿Y hasta cuándo tengo que corregir? Eso es muy simple, le voy a decir. Hasta que dos correcciones sucesivas en error relativo porcentual sean menor a un valor que vos decidas. ¿Vos querés que sea menor a 0,02? Dale, hasta que sean menor a eso. ¿Querés que sean menor que 0,00001? ¿Querés ser muy preciso? Bueno, dale. Corregí, hasta que tengas un error relativo porcentual entre dos correcciones sucesivas que sean menor a ese error. Bueno, me dice, me gustó. ¿Me mostrás cómo se hace? Sí, mira, te voy a mostrar este Excel. Entonces vamos al Excel. En este Excel, para terminar en estos últimos minutitos que queda de clase, les cuento. Esta es la ecuación diferencial que ustedes se han cansado de usar como ecuación diferencial de prueba. En el práctico le han calculado con Euler, con EUN, con punto medio. Nosotros la resolvimos analíticamente, le hicimos rungecuta, ya no hay nada más que hacerle a esta ecuación diferencial. Lo único que le quedaba es que la resolviéramos con multipaso. Lo único que le quedaba es que la resolviéramos con multipaso y eventualmente con un implícito, y no tiene sentido porque no es un sistema rígido, por eso no tiene sentido que resolvamos con un método implícito, no es un sistema rígido. Ah, bueno, de acuerdo, entonces implícito no, pero con multipaso sí, sí, con multipaso sí. Pero antes vamos a recordar que con paso 1, estos eran los valores analíticos. Los valores analíticos se calculan con la ecuación que tienen dando vuelta por alguna de las diapositivas por ahí. Entonces le decimos al señor Eun, ¿a vos te suena esta parte? Sí, me va a decir Eun, porque ese es mi método.
Claro, el método con autoinicio, le digo yo. Este es el método tuyo, el método con autoinicio. Yo te doy el valor inicial, te digo que en x igual a 0 y vale 2, entonces vos calculás la derivada al inicio del intervalo, la calculás en estos dos puntos, luego haces un predictor, que es un Euler con esta derivada, el predictor es un Euler con esa derivada, ¿ven? Ahí está. Y con ese predictor calculás la derivada al final del intervalo. ¿Y cómo haces el corrector? Es el promedio entre esto, sumado al valor anterior, listo. Ah, este es un Euler común y corriente. Pero no me sonaban estas cosas. Yo las pongo diferente a las columnas estas, no hay problema. Yo lo que les dije a ustedes es que estas dos eran obligatorias. Las columnas que venían acá dependía de quién hacía el método. ¿Qué es lo que consideran ustedes que les resulta útil, más fácil de trabajar? Cuidado porque como estas columnas son aleatorias, son totalmente personales, individuales, pueden aparecer de cualquier forma. Puede aparecer la derivada del inicio, el predictor no, y la derivada del inicio y al final. Eso depende de quién lo hace, cómo le gusta hacerlo. Estas son opcionales, pero estas son las obligatorias. Nada más que me vine al pelo a escribirlo así. Entonces, mira su método y dice, sí, bueno, de respecto al valor analítico estoy medio lejos, porque me va a decir Eun, y claro, has usado un paso feo, has usado un paso h igual a 1. Si vos mejoraras el paso, te acercarías más. Y yo le digo a Eun, bueno, ahí te voy a mostrar lo lindo del cuento que termina acá, del colorín colorado. Voy a mantener el paso, no lo voy a cambiar y vas a ver que voy a lograr una mejor predicción con multipaso, o sea, usando información del paso anterior. A ver, me va a decir, me interesa, quiero ver cómo se hace. Entonces a Eun le muestro esto. Claro, se cae de espalda, porque ve que hay que hacer un montón de cálculos. Esa es la razón por la cual, si yo les dijera a ustedes que esto entra al práctico, también se me caerían de espalda. Pero quédense tranquilos, no entra al práctico. Pero veamos cómo funciona, para que vean que en realidad es bastante, eh, eh, ¿cómo se dice? Inteligente el método. Le di el valor inicial, 0 y 2. Entonces, el método, como es sin autoinicio, necesita un valor anterior. Si voy a hacer de paso 1, estaría bueno tener la información del paso menos 1. Entonces, como no me la dieron, porque me dieron un valor inicial, yo la calculé, yo la estimé. Fíjense, esta es una fórmula de un Euler común y corriente. Con Euler estimé el valor en el paso anterior. Nada, como para tener un valor y decir, bueno, lo voy a tomar como bueno. Lo voy a tomar como bueno. Por supuesto, ¿puedo mejorarlo? Sí, puedo mejorarlo. Podría haberlo calculado con un ejecuta cuarto orden. Sí, como ustedes quieran. Pero vamos a tomarlo como bueno. Entonces tomemos este como bueno. Entonces en menos 1 vale menos 1 y en 0 vale 2. Este es el I sub I menos 1, este es el I sub I menos 1 y este es el I sub I. Entonces vamos a hacer la primera predicción. La primera predicción, decía la fórmula, la primera predicción se hacía con el anterior acá y con el anterior del anterior. Esa y doble H, porque tenemos que usar la fórmula del multipaso. Entonces la primera predicción dice doble H, ¿ven? Por 2 dice. Por 2, no dice por 1, dice por 2. Ahí está el doble H. Y acá en la fórmula que he usado, y he usado el J7 y el K7. Ah, he usado los valores X sub I y sub I. Bien, bárbaro. Y acá que usaste el K4, el I sub I menos 1. Ah, el I anterior. Bueno, usé la fórmula que dice ahí. Con eso hice la predicción. Acá está mi predicción. Lo que digo es que esa predicción no es la que yo voy a tomar para calcular el corrector y seguir adelante. Voy a empezar a corregir esa predicción. ¿Cómo hago para corregir esa predicción? Bueno, con un corrector común y corriente. Acá al costado, corrijo la predicción. Uso el valor al inicio del intervalo, y uso el valor que acabo de calcular para estimar un valor de derivada al final del intervalo, lo divido por 2, por eso dice 0,5, porque es 1 dividido 2, 0,5, y se lo sumo al valor I sub I, porque esa es la corrección. Listo, hice eso y me da 6,7.
Eso quiere decir de que 6,7 estoy suponiendo que es mejor que 5 para usar. En vez de usar el 5, debería ser el 6,7. Pero cuando hago la diferencia entre estos dos, lo divido por valor viejo menos valor nuevo sobre valor nuevo por 100, me da 25% para redondear. Uy, está muy lejos de 0,003% que puse acá como condición para cortar. Bueno, ¿qué hacemos? Y hacemos otra corrección. Esa corrección utiliza el valor al inicio del intervalo y el valor al final del intervalo, pero el valor al final del intervalo ahora lo voy a estimar, en vez de con 5, con 6,7, porque ahora estoy diciendo que este es mejor. Y hago lo mismo, y se lo sumo al K7 al anterior. Entonces ahora en vez de 6,7 es 6,27 o 28 si quieren. Y hago lo mismo, hago la diferencia entre 2, relativo porcentual, y me da de 7%. Bueno, estamos lejos. Vuelvo a hacer lo mismo. Otra vez corrijo. Fíjense que al inicio del intervalo y tomo ahora este como para tomar el valor al final del intervalo. O sea, lo que yo estoy haciendo es cada vez tomar un valor que considero que es mejorcito y tomar ese valor como el mejor, el mejor, el mejor, y así hasta que llego a un punto en donde el error relativo porcentual me da de 0,0002, más chico que 0,003. Listo, ahí corto, ahí corto. Este valor que está acá, ese valor que está acá, es el que voy a tomar como mi famoso predictor. Pero ese predictor, que en vez de haber tomado 5, es 6,36, es el mejor predictor que yo puedo tomar. Y con ese predictor voy a hacer la última corrección, que es la que yo voy a tomar acá. Esa que está acá, si ustedes la miran, es el K7, el anterior, con los valores al principio del intervalo, y la derivada al final del intervalo usando eso como predictor. Entonces, este valor 6,3608, etcétera, etcétera, es el valor que yo tomo ahora como bueno. ¿Y qué hago ahora? Y voy otra vez lo mismo. Hago una predicción, corrijo, 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 hasta que sea menor a 0,03 y uso esa para tomar la última corrección. Predigo, corrijo, 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 y así sucesivamente. Por eso es que este método nosotros no lo hacemos en el práctico. Pero miren ahora, lo que le había dicho el señor Eun era cierto. No cambié el paso. Sí, me van a decir ustedes, y son muchas cuentas. Está bien, pero como lo va a hacer una computadora y yo no tengo que cambiar la programación, porque lo que le hago a la computadora es usar la función corrector dándole valores que yo quiero, porque tengo la función predictor y la función corrector en una computadora. Entonces llamo la función corrector y le doy el x y el y que quiero para la última derivada y el x y el y que quiero para la derivada inicial. Y ya está. O sea, no matemática o computacionalmente es una pavada. Lo hace solo la computadora. Pero fíjense, yo no cambié el paso y obtuve valores más cercanos al valor verdadero que los que había tenido un EUN con autoinicio. Punto. Un brevísimo comentario, sé que estoy pasado un minutito, pero un brevísimo comentario a esto. ¿Qué tan útil es un método multipaso? Y es útil cuando yo tengo soluciones cuyo comportamiento es interesante predecir, porque la función tiene comportamientos como muy aleatorios, por ejemplo, puede que suba, baje, suba, baje, suba, baje, entonces con un Euler o con un EUN con autoinicio se me vaya, se me rompa, se desestabilice. En cambio, si yo voy diciendo, bueno, a ver, esto es un desorden. En cambio, si yo me voy moviendo con información de los puntos anteriores, me voy dando cuenta cuando la función quiere bajar y cuando la función quiere subir. Entonces, para algunas soluciones de ese tipo, es interesante usar un multipaso porque el multipaso me va a ayudar a corregir las predicciones y que las predicciones sean más certeras que en el caso de un método con autoinicio que podría desestabilizarse y romperse porque empieza a predecir cualquier cosa. Entonces, para todo hay utilidad en esta vida. El multipaso va a servir para aquellos problemas en donde tener información del valor anterior para poder hacer una mejor predicción del valor siguiente resulta necesaria o sumamente interesante.
Muy bien, hasta acá entonces, antes de que se me vayan, les recuerdo que el jueves que viene vamos a tener práctico, van a tener práctico conmigo, porque la profesora Vivian Coyola se ha tomado licencia hasta el mes de septiembre, así que la clase que viene y un par de prácticos más del segundo semestre o del segundo cuatrimestre lo van a tener conmigo. Vamos a hacer un poco de implícito, de método implícito, la clase que viene, y me quedo ahora para responder la duda que me había planteado Agustín, no sé qué me quiere preguntar del parcial, y para responder cualquier otra duda que ustedes tengan. Y a quienes se tengan que ir, les dejo un enorme saludo, síganse cuidando, muchas gracias por la paciencia, por su asistencia, y nos vemos entonces la semana que viene. El parcial práctico se va a tomar como somos dos profesores, y nosotros ya hemos tenido la experiencia el año pasado que funcionó muy bien, que tomamos los parciales de manera unificada a las 8 de la noche. Los parciales van a ser para los 3 cursos el jueves, no me acuerdo qué día era, si era el 1 de julio, no me acuerdo, pero para aquella época va a ser ese jueves a las 8 de la noche. La semana que viene, en el transcurso de la semana, no más de la semana que viene, voy a estar subiendo un protocolo en el que va a estar claramente respondida la mayor de las preguntas que incluso me van a hacer seguramente ustedes acá, pero que van a estar respondida la mayor cantidad de esas preguntas, las dudas sobre los temas que entran, la modalidad del parcial, el tiempo, la cantidad de preguntas, cómo se corrige, cuándo van a estar las notas, etcétera, 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 y cómo se va a rendir, si se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, el Excel, no el Excel. Todo va a estar explicado en ese protocolo que voy a subir la semana que viene para que ustedes tengan todas las dudas respondidas. Y si no, bueno, por supuesto, quedo atento a lo que ustedes me puedan preguntar por el autogestión, por el aula virtual, perdón. Pero el examen en realidad lo vamos a tomar con la profesora Rita Pérez, porque la profesora Vivian Coyola tal vez esté ese día, tal vez no, como esta licencia no le puedo pedir que esté, pero puede ser que esté, pero vamos a estar presentes todos los profesores en ese horario en el que van a ustedes rendir ese parcial. Así que quédense tranquilos, ya en este tiempo todavía quedan como 3 semanas, les voy a ir la semana que viene por lo pronto dándole el protocolo y las otras 2 semanas resolviendo todos los problemas que vayan surgiendo de dudas y esas cuestiones que tienen que ver de aplicación práctica de cara al parcial. Agustín, por supuesto, haceme la consulta. No, no, Agustín. No hay posibilidad de que la pasemos porque vamos a estar en el mismo problema, digamos. Si yo la paso o sea, si yo la paso, la tengo que pasar para el segundo semestre, para el segundo cuatrimestre. Y el problema de pasarla para el segundo cuatrimestre, que ya me pasó el año pasado, y tuve problemas, Agustín, lamentablemente con eso, y tuve problemas que tuve que resolver incluso a nivel jefe de departamento de sistema, de departamento industrial, fue porque también me pidieron pasar el parcial y hubo unos alumnos que estaban haciendo la materia a distancia, que porque ellos eran de agregado, no sé qué, que porque entonces no le tomaba el parcial, y hubo otros que viajaban y que ese día no podían. Entonces tuve problema porque esa cuestión de cambiar el parcial cuando está anunciado de principio de año, realmente para un montón de otra gente que tiene que rendir, son como 600 los que están inscriptos, es muy difícil de hacer. Entonces, entiendo que ustedes están apretados con un montón de cosas, el parcial va a ser sobre todo lo que hemos visto, van a ser preguntas puntuales en el sentido de que van a tener que aplicar las fórmulas que hemos visto, interpretar los resultados que hemos estado estudiando. No, si han llevado la materia al día, como nosotros esperábamos que la llevaran, con las autoevaluaciones, como la han venido haciendo, se supone que están requete contra bien preparados para rendir el parcial. Pero desgraciadamente yo entiendo la situación, por eso lo avisé al principio de año,
no vamos a cambiar el parcial de fecha porque ya tuve problema el año pasado por cuando la cambié, lo tendríamos que haber cambiado a principio de año. A esta altura no puedo cambiarlo porque después, de verdad, tengo un montón de problemas, entonces tengo que empezar a tomar como 2, 3 parciales diferentes porque, claro, porque es cierto, le dije, ya había comprado los pasajes, ya tenía esto, ya tenía lo otro, que vive no sé acá, que porque se tiene que trasladar, que por el coronavirus. Entonces, lamentablemente, a esta altura ya no lo podemos cambiar. Bueno, no sé si alguien tiene más consultas, más dudas. Bueno, recuerden que yo estoy dando de todas formas consultas los días jueves. Hay un horario a las 10 de la mañana y un horario a las 4 de la tarde. Así que si tienen dudas, aprovechen esos horarios de consulta porque la semana del parcial probablemente no tenga tiempo para ofrecer consultas. Así que aprovechen esas fechas de consulta. A ustedes, chicos, nos vemos entonces el jueves que viene. Síganse cuidando.